Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a una hora en el Kairos de Dios. Una hora donde vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y seguramente va a ser animante para todos ustedes, como lo ha sido para mí a la hora de prepararlo. Y también necesario, muchas veces necesitamos escuchar para hacer conciencia en qué estamos progresando, pero también en qué estamos fallando. Una hora en el Kairos de Dios. Recuerden que estamos miércoles y sábados en el Sermón del Monte, capítulo 5 del libro de Mateo. Ahora estamos en el capítulo 5, versículo 13. Dice el texto: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más ya para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra. Muy bien. ¿Qué significa esa historia? ¿Qué significa la sal de la tierra? ¿Por qué un granito de sal es tan importante? Muy bien, pues es muy importante. Es indispensable la sal en el mundo. Tan es indispensable que Dios requería siempre en los sacrificios del pueblo de Israel que llevaran sal, que estuvieran con sal, sazonados con sal, de hecho. Vaya allá al libro de Levíticos, Levíticos capítulo 2, versículo 13. Dice el texto: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto. Dice: en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Otra vez voy a leerlo. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás. Dice: de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué entonces la sal es muy importante? Porque es la que sazona los alimentos. Es el ingrediente indispensable para los alimentos. Puedes tener recetas variadas, de vegetales variados, de ingredientes variados, pero lo que nunca falta, nunca debe faltar es la sal. Te voy a contar una anécdota personal. Hace muchos años, allá por el 2005, yo estaba feliz porque estábamos cumpliendo en aquel año aproximadamente, no recuerdo, bueno, estábamos cumpliendo como 12 años de matrimonio con mi esposa. Y yo estaba muy feliz. En aquel tiempo yo todavía estaba trabajando en una compañía. Y organicé todo, organicé a la iglesia para que vinieran a casa, porque era una sorpresa para mi esposa. Entonces llego temprano, pedí a algunas hermanas que invitaran a mi esposa a salir para que me dejaran la casa sola. Entonces, pues arreglé un poco, en la parte de atrás acomodé sillas y mesas y todo listo para hacer un gran convivio. Pero yo preparé un gran banquete. En ese tiempo, nosotros como convivíamos mucho con la iglesia, sabíamos que había algunos hermanos y a nosotros mismos también nos gustaba mucho un guiso que preparé.
Y ese guiso a mí me quedaba muy rico. No les voy a decir qué guiso es, pero porque no es el punto central. Pero ese guiso a mí, en lo personal, me queda muy rico. Hace como 3 meses lo preparé otra vez, porque yo de vez en cuando me inspiro, me meto a la cocina y le digo a mi esposa, déjame hacerlo. Y aquella noche o aquella tarde, yo compré todos los ingredientes, hice una gran olla de un guiso muy rico. Entonces, pues empezaron a venir los invitados. Bueno, llegó mi esposa y no la dejé pasar a la parte de atrás donde estaba el jardín listo. Y de pronto empiezan a llegar los invitados y llegan todos. Y mi esposa dice, ¿qué pasó? Y ya llegaban, ya nos daban las felicitaciones por nuestro aniversario. Y llegó la hora de que pues ya todos sentados, listos para comer. Ya le había entregado su regalo a mi esposa, un regalo que todavía usa hasta el día de hoy. Y le servimos a todos. Yo le serví personalmente a todos mis hermanos de la iglesia. Y ya platicábamos y pues sonreíamos y bromeábamos, pero yo veía que nadie se animaba a comer el platillo que yo había preparado. Yo dije, ¿por qué no comen? Coman. Decía, sí, ahorita, seguimos platicando. Y yo veía que no comían. Llegó el momento en que se terminó el convivio, se fueron y nadie comió del guiso rico que yo había preparado. Y se fueron y yo dije, ¿qué pasó? A ver. Y cuando lo probé, todo estaba perfecto, excepto que había olvidado ponerle sal. Y nadie quiso probar, o quiso comer, ni hizo, seguramente lo probaron, pero nadie lo quiso comer. ¿Saben por qué? Porque no tenía sal. Y me puse muy triste. Pero pues al final de cuentas entendí que, bueno, pues cometí un error, no le puse sal y esa comida, sí, fue, digamos, despreciada. No impactó lo que debía impactar. Normalmente cuando la preparo, me dice, oye, hermano, qué rico está esto. Oye, qué rico está esto. ¿Cómo lo hiciste? Pero esa vez le faltó la sal. Y porque le faltó la sal, pues ese guiso no fue saboreado por nadie. Ok, entonces, por esa razón Dios pone a la sal como un elemento indispensable en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos aprender a ser la sal de este mundo. Tú y yo, ¿sí? Ya no somos unos personas comunes y corrientes. Somos personas, o deberíamos ser personas extraordinarias. ¿Por qué razón? Porque ahora, ¿sí? Tenemos esa carga extra que nos da el Espíritu Santo de ser personas trascendentales en esta tierra. El mundo, hermanos, se asemeja a un gran guiso y necesita de la sal, necesita de tu sal, porque sin tu sal este mundo se está despedazando. Está, hermanos, muriendo, se está acabando, está yéndose cada vez más y más y más a la violencia, a la autodestrucción en todos los sentidos. Porque nosotros no estamos haciendo nuestro papel. Porque los cristianos no estamos siendo sal. Porque los cristianos, nuestro sabor se está yendo, o tal vez nunca lo hemos tenido, porque no hemos comprendido realmente qué es ser un cristiano activo, un cristiano verdadero. La sal sirve para sazonar al mundo. La sal te sirve para sazonar tu vida. Porque no es posible que como cristianos caminemos así, con nuestro rostro agachado,
y que caminemos tristes y que andemos desolados y ante los problemas más grandes o pequeños nos derrumbemos. Eso no es posible. Necesitamos, hermanos, ser esa sal que agrada a Dios, esa sal que Dios busca de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo ponerle sal a tu vida? Sí, por supuesto, yo estoy seguro que si tú dices, bueno, vamos a preparar un guiso y no me voy a olvidar de la sal y tomas con tu mano un poco de sal y lo tiras a tus guisos, a tus alimentos. Eso es en el sentido literal, pero en el sentido espiritual, ¿cómo hacer? Y estoy seguro que muchos hermanos quieren saber cómo ponerle sal a su vida, pero tal vez no lo han logrado entender esa analogía. ¿Cómo poner sal a tu vida? Solo piensa, solo analízate a ti mismo, cómo eres, cómo te desarrollas, qué impacto logras, qué opinión tienen de ti los demás. Jesús les decía allá en Mateo capítulo 16, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y ellos les dieron la opinión de la gente, pero también les dieron su propia opinión. Ante la gente, Jesús no había pasado desapercibido. Por supuesto, ante ellos, mucho menos. Voy a leerlo. Ayer Mateo capítulo 16. Dice, dice, capítulo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos dijeron, unos, pues que eres Juan el Bautista, otros decían que eres Elías, otros Jeremías, u otros alguno de los profetas. Pero cada personaje que mencionaron fueron personajes muy importantes en la historia de Israel. Unos decían que era Juan el Bautista, una persona que no pasó desapercibida para la historia de Israel. Otros decían que Elías, por supuesto que era otro personaje indispensable en la historia del pueblo de Israel, porque hasta ese punto fue el único profeta que ascendió al cielo sin experimentar la muerte. Y otros Jeremías. Jeremías es otro profeta determinante en la historia del pueblo de Israel, porque ese fue el profeta que utilizó Dios para decirle, mi pacto con ustedes está roto. Entonces, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Y los profetas para el pueblo de Israel eran muy importantes. Entonces, en otras palabras, le dijeron, dice que eres alguien muy importante. ¿Por qué razón? Porque Jesús, en esos tiempos, en esos años, en esos 3 años que estaban viviendo, ya había provocado un impacto en el mundo. Ya se había hecho presente en la vida de los hombres. Pero cuando les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ellos respondieron, bueno, Simón Pedro fue el que se adelantó a todos. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Tú eres el Mesías que hemos estado esperando por siglos? ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque conocía a Jesús. Porque Jesús no había pasado desapercibido. Entonces, si en ese momento tú te preguntaras, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice mis compañeros de trabajo que soy? ¿Quién dicen mis vecinos que soy? Y cerrando el círculo,
¿Y mi familia? ¿Qué dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Y ahí te darás cuenta si le has puesto sal a tu vida o no. Si no le has puesto sal a tu vida, eres un hombre que ha pasado desapercibido en este mundo. Eres un hombre que te conoce la gente, pero tal vez te conocerá por tus habilidades intelectuales, te conocerá porque llegas temprano o porque llegas tarde, pero no por las razones más poderosas. Ahora es importante que nosotros sepamos cómo ponerle sal a nuestra vida, porque para Dios es muy importante. Dice que nosotros somos la sal de este mundo. Y si nuestra sal y si nuestro sabor se terminan, entonces no serviremos para nada. Y hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan qué pasa con aquella gente que no sirve para nada o con aquellos elementos u objetos que no sirven para nada. ¿Qué pasó allá en la parábola de los talentos, en el capítulo 25 de Mateo? El que tuvo miedo, el que no sirvió para ser administrador, fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué pasó cuando Jesús regresaba de Betania y vio aquella frondosa higuera y se acercó para tomar de su fruto? Aunque parecía que tenía, aunque parecía que había muchos frutos de lejos, porque era una higuera verde, cuando Jesús se acercó no había nada, no tenía nada. De lejos parecía una higuera fructífera, pero cuando se acercó no tenía nada. Desafortunadamente, mis hermanos, a veces parecemos esas higueras que de lejos parecemos muy fructíferos, que de lejos parecemos muy espirituales, pero cuando se acercan y nos conocen de cerca, entonces se dan cuenta que de espiritual no tenemos nada. Entonces, porque no tenemos, porque nuestra sal se ha ido. Entonces, lo que pasó con este hombre que tuvo miedo fue echado al lago de fuego. Lo que pasó con esta higuera, Jesús dijo, maldita seas, y se secó inmediatamente, es decir, al otro día cuando pasaron, la higuera estaba totalmente seca. ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sabor? La sal ya no sirve para nada. ¿Cómo ponerle sal a mi vida? ¿Cómo ponerle sal a tu vida para que seas un cristiano determinante, un cristiano que le ponga sal al mundo? Por lo menos a tu familia, por lo menos a la gente que te rodea, por lo menos en la iglesia, y después expande tu sal. ¿Cómo poder hacer, hermanos, que mi vida se manifieste la sal? Imaginen a un cristiano con un rostro triste. ¿Impactará a ese cristiano? Claro que no. Imaginen ahora un cristiano en situaciones difíciles con un rostro de esperanza, con un rostro brillante, con un rostro que denote que no importa qué esté pasando, va a salir adelante, va a seguir adelante. En Éxodo capítulo 34, versículo 29, narra la historia que Moisés había estado 40 días con el Señor, con Dios. Y después baja y se da cuenta, más bien la gente se da cuenta que él tiene un rostro resplandeciente. ¿Cómo puede tener un rostro resplandeciente, mis hermanos? Estoy en transmisiones. ¿Cómo poder tener un rostro resplandeciente?
¿Cómo logró Moisés tener su rostro resplandeciente? Estando con Dios. Estuvo 40 días con Dios. Estaba involucrado, estaba lleno de Dios. ¿Cómo poder estar llenos de Dios? Orando, platicando con Dios, exponiéndole a Dios tus problemas todos los días, tus necesidades todos los días, tus gozos todos los días, tus anhelos todos los días, tus dudas todos los días. Ten un rostro resplandeciente, ten un rostro que denote esperanza en la vida, sin importar las circunstancias. Al final de cuentas, hermano, tienes que saber que las circunstancias difíciles que se te presentan, me refiero a un problema, me refiero a un conflicto interno, me refiero a un dolor, a una pena, no es otra cosa más que un obstáculo que tienes que saltar o te quedarás. Pero debes de saber que tú vas a poder saltarlo, que tú vas a poder librarlo porque Jesús, porque Dios te ha prometido que lo vas a hacer y que Él estará contigo. Entonces, ¿cómo tener un rostro que refleje que soy sal en este mundo? Ten un rostro resplandeciente. ¿Cómo tener un rostro que refleje la sal al mundo? Teniendo un buen carácter. Ten un buen carácter, ten un carácter amable, afable, ten un carácter que la gente desee estar contigo. Hay una mujer en la historia de la Biblia que se llama Abigail. Abigail era una mujer, la describe en 1 Samuel capítulo 25, versículo 3, la describe como una mujer de hermoso semblante y bella apariencia. Recuerden, el semblante va a reflejar lo que tú llevas por dentro. Tu semblante no tiene nada que ver con si eres moreno o güero, si eres guapo o feo, si eres de diferente color. Tu semblante va a reflejar tu estado de ánimo. Cuando estás triste, puedes reflejar un semblante triste. Cuando estés feliz, tu semblante va a estar resplandeciente. Pero tu semblante siempre en Cristo debe estar arriba. Debe tener un semblante, un hermoso semblante y una bella apariencia. O sea, la gente debe ver en ti algo atractivo. Porque estoy seguro que tú sabes que la seguridad de estar en manos de Dios te hace, hermano, te hace presentarte delante de la vida con una actitud más segura. Entonces, Abigail era una mujer en sí hermosa, pero su semblante dice que era de hermoso semblante y bella apariencia. Entonces, que tu semblante refleje que pueden confiar en ti. Que tu semblante refleje que eres una persona que está en paz consigo mismo y con los demás a pesar de las circunstancias. Muestra una sonrisa, muéstrale a la gente una sonrisa. Si tú caminas por la vida cambiando tu rostro de expresión facial que denote tristeza, desánimo, vacío de fe y de esperanza, nadie va a creer que eres cristiano. Pero si tu rostro
tienes siempre dibujada una sonrisa, tus ojos brillantes, ¿sí? Sabrán que eres una persona de buena actitud y que lo que reflejas en tu rostro es la certeza que tienes por dentro de que Dios te lleva por caminos firmes. Sé sincero contigo mismo y sé sincero con la gente. Sé quién eres. No pretendas ser quien no eres. Sé auténtico. Disfruta tu personalidad. Disfruta tu forma de ser. Haz que la gente que está cerca de ti disfrute tu personalidad, disfrute tu forma de ser, disfrute escucharte. Habla agradablemente, dice Pablo a los Colosenses capítulo 4, versículo 6, que tus palabras sean sazonadas con sal. Recuerda otra vez, la sal es lo que le da el sabor a los alimentos. Que tus palabras sean sazonadas con sal, dice el apóstol Pablo, que lo que tú digas sea agradable al que te oye. Que lo que tú digas sea agradable a los que están a tu alrededor. Porque si tus palabras son sin sal, le va a pasar lo que al alimento que yo preparé. Nadie va a querer estar ahí. Nadie va a querer comérselo. Nadie va a querer escucharte. Entonces, piensa cómo hablas con la gente, cómo reacciona la gente cuando te escucha. El mundo, el mundo está esperando vernos caer. El mundo está esperando un pequeño resquicio en tu vida para entrar y decirte, ¿no que eres cristiano? ¿Y no que eres bueno? ¿Y no que eres espiritual? Los cristianos somos modelos, hermanos, que el mundo está viendo permanentemente. Está viendo cómo hablamos, si hablamos igual que los demás, si nos expresamos con las mismas majaderías que los demás. El mundo está viendo qué vemos, cómo lo vemos. El mundo está viendo cómo nos portamos. Y si hasta este punto tú y yo nos encontramos en un círculo de gente y hablamos como la gente del mundo y pensamos como la gente del mundo y nos reímos de lo que se ríe la gente del mundo y aceptamos lo que acepta la gente del mundo, nuestra sal está perdiendo su sabor. Nuestra sal, hermanos, está a punto de disiparse. ¿Y qué sería el mundo sin la sal? Un mundo más destruido de lo que está. ¿Qué sería el mar muerto sin la sal? ¿Qué sería el mismo mar sin la sal? Hace poco, hace algunos meses, fui con mi familia y otras familias que amamos también a un lugar que se llama Las Coloradas. En la próxima sesión les voy a compartir unas fotos. Fuimos a ese lugar al norte de la península de Yucatán que se llama Las Coloradas. Y es justamente la parte norte más alta de la península de Yucatán, donde pues está al final el mar, está la playa, pero hay una área donde extraen la sal del mar. Y es todo un proceso extraer la sal y después toda la playa se ve color rosa y el agua se ve rosa por el proceso. Porque hasta extraer la sal es un proceso. Y es un lugar hermoso y cuando tengan la oportunidad de visitarlo, háganlo. Porque igual que nosotros, esa sal para ser sacada del mar tuvo un proceso. Pero para poder llegar a tu mesa, tiene que pasar un proceso. Si ese proceso no se da en la vida
esas tierras o de esas aguas, no, esa sal no va a existir. Si tú no cruzas, si tú no te atreves a iniciar un proceso de presentarte, de desarrollarte y de ser esa sal que el mundo necesita, entonces nunca llegarás a ser la sal del mundo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, ustedes son la sal del mundo. Pero para poder llegar a ser la sal del mundo necesitamos, hermanos, querer ser esa sal, querer ser esa diferencia, querer ser utilizados por Dios para notar esa diferencia entre nosotros y la gente de allá afuera. Entonces, hermano, nosotros, yo, tú, somos la sal de este mundo. ¿Hasta qué punto estamos siendo útiles como sal? ¿Hasta qué punto estamos sazonando el mundo? Para poder ser sal en este mundo necesitas limpiar tu corazón. Así como les explicaba el proceso de la extracción de las aguas del mar salado, tú también necesitas cruzar el proceso de limpiar tu corazón, porque muchas veces dejamos de ser esa sal porque traemos raíces de amargura. Y dice el escritor de Hebreos capítulo 14, capítulo 12, versículo 15, dice que no tengamos esa raíz de amargura. Voy a leérselos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si tú quieres ser luz en este mundo, bueno, si tú quieres ser sal en este mundo, si tú quieres ser la sazón de este mundo, necesitas tener un corazón limpio, porque una persona con raíz de amargura, lo único que va a salir de su boca van a ser cosas amargas, cosas que desagradan a Dios. Porque dice la escritura ahí en el libro de Mateo, que lo que hay en tu corazón sale de tu boca. Entonces, la sal es indispensable para agradar a Dios. Estamos hablando de la sal espiritual. ¿Sí? La sal física le decía al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ustedes tienen que poner sal a todos sus holocaustos, a todos sus sacrificios. Y a ti y a mí en nuestros tiempos nos dice que la sal nosotros debemos ser. La sal es que va a marcar la diferencia entre nosotros y el mundo. Porque el día que comenzamos a pensar como los demás, estoy hablando a los demás, los que no conocen a Cristo, a hablar como aquellos, a reaccionar como aquellos, a aceptar lo que el mundo acepta, entonces habremos perdido la sal. Muy bien. Habla de Cristo. Vive de Cristo. Respira de Cristo. Personifícate de Cristo. Es la única manera que tú vas y yo vamos a poder ser sal en este mundo. El apóstol Pablo decía, una cosa me he propuesto, hablar solamente de Cristo. Pues si tú y yo queremos sal en nuestra vida, nuestro filtro debe ser siempre Cristo. Cualquier reacción, cualquier acción, cualquier palabra, cualquier pensamiento, filtrala a través de ¿qué pensaría Jesús nuestro Señor? ¿Qué diría Jesús nuestro Señor? ¿Cómo reaccionaría Jesús nuestro Señor? Porque Él es nuestro máximo ejemplo de ser sal. Él es nuestro máximo ejemplo de ser luz. Y
Él, hermanos, es el ejemplo que nosotros necesitamos seguir. Entonces, es fácil, digamos, podemos decir que es fácil si queremos preguntarnos, ok, yo quiero ser sal. Dame un ejemplo de sal. Dame un ejemplo de una persona que fue la sal o que es la sal de este mundo. Cristo, el maestro. ¿No es suficiente? Por supuesto que es suficiente. Ahora hay que leer acerca de Cristo, adueñarnos de su personalidad, para que entonces también podremos nosotros ser esas personas que la gente vea y que no pase desapercibido por nuestra palabra, por nuestro testimonio, porque entonces estaremos siendo esa sal que Dios quiere. Ahora, ¿quieres ver un ejemplo de los que no tenían sal? ¿De los que no ofrecían su sal al mundo? ¿Quién Jesús decía? Hagan lo que dicen, mas no hagan lo que hacen. Los fariseos son un ejemplo claro de una persona que dice que es la sal, pero no tiene sal. Los fariseos vivían diciendo cómo se debía hacer, mas ellos no vivían como ellos decían. A los fariseos definitivamente se les olvidó la sal. Los fariseos definitivamente no fueron esas personas impactantes en la vida. Y que conste que Dios les permitió a ellos estar en un lugar especial. Dios les permitió a ellos estar en un lugar de privilegio. Y ellos, en lugar de impactar al mundo queriendo ser sal, ellos querían impactar al mundo queriendo tener el poder y gozarse de ese poder que tenían. Como decía Jesús, y se sientan en los lugares más importantes. Y cuando van caminando sobre las calles, aman que la gente los vea, pero no eran sal en este mundo. Entonces, solamente pensemos un momento. Si tuviéramos que poner una escala entre de nosotros y Cristo, si tuviéramos que poner una escala, porque al final de cuentas, dice el libro de los Hechos, perdón, de Efesios capítulo 4, que nosotros necesitamos crecer a la estatura de Cristo. Dice capítulo 4, versículo 11 a 11, y él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar la iglesia hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Entonces, si pusiésemos este tope donde está Cristo, ¿a dónde nos encontraríamos nosotros? ¿Sí? ¿Habríamos crecido a la mitad? ¿O tal vez estamos por este punto? Porque todavía nos falta mucho para llegar siquiera por aquí. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos la sal del mundo. Cuando nosotros caminemos la segunda milla, podremos empezar a hacer la sal. Cuando nosotros nos esforcemos más en ser mejores cristianos, vamos a empezar a hacer la sal. Pero para eso necesitamos iniciar el proceso de querer ser sal, de querer ser ese factor que
muestre al mundo que somos diferentes, que Dios nos ha impactado, que Cristo nos ha cambiado, que nos ha dado una nueva oportunidad y queremos tomarla. Sé o seamos mejores en todas las áreas. Vivamos una vida que agrade más a Dios. Y lo que hacemos, de lo que hacemos hasta donde hemos hecho, pues hagamos más, porque nuestra sal peligrosamente está perdiendo su sabor. Nuestra sal, hermanos, se está diluyendo y va a llegar el punto en que la perdamos a tal grado de que seamos cristianos insípidos, cristianos que no saben a nada, cristianos, por lo tanto, que no han dado para nada frutos. Pero mis hermanos, Jesús dice que somos la sal. Él ya puso todos los elementos para que nosotros seamos la sal. Pero ahora te falta a ti y a mí iniciar ese proceso. ¿Cómo vamos a ver si estamos avanzando? ¿Cómo vamos a saber si estamos progresando en nuestra sal? Pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Pregunta, ¿quién dice mi familia que soy? ¿Quién dicen mis hermanos que soy? Y entonces podrás ver o que ya has trabajado, o que no has trabajado lo suficiente, o que no has hecho nada. Pero hay que iniciar, hay que retomar, hay que avanzar, hay que continuar, hay que ser esa sal para sazonar este mundo lleno de maldad. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que siempre querramos ser la sal de este mundo para que otros quieran también escuchar a la palabra de Dios a través de nosotros y a través de nuestras vidas. Dios les guarde y vamos a orar. Padre amado, gracias por esta hermosa tarde que nos has permitido la vida, que nos has permitido la oportunidad, Señor, de glorificar tu nombre a través de estas palabras, de este mensaje. Sé con todos mis hermanos que han escuchado, ayúdanos, Señor, a transformar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser esa sal que el mundo necesita. Ayúdanos, Padre, porque al ser esa sal estaremos creciendo en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, te damos por este momento en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues así terminamos. Saludos a todos y nos vemos el próximo sábado, si Dios permite. Y el próximo sábado estaremos viendo, pues ahora que somos la luz. Ahora lo veremos el próximo miércoles a las